Bien, aunque leímos todo el pasaje, yo voy a abordarlo tomando secciones de todo el capítulo porque sería muy largo poder abordar cada versículo por versículo. Y ya me he dado cuenta que a ustedes no les gusta la instrucción exhaustiva, aunque procuramos hacer eso los viernes. Pero así a grosso modo yo quiero que veamos un bosquejo de este pasaje. Yo he titulado a esta prédica La perseverancia de los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? Amén, así nos llama la Biblia, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Y lo he estructurado de la siguiente manera. Número 1, destrucción de Jerusalén, un cuadro del juicio de Dios contra este mundo. 2, la perseverancia de los santos en medio de las tribulaciones de este mundo. 3, la dureza del corazón de los hombres en medio de las aflicciones de este mundo. 4, lamento de Jeremías y a la vez lamento y tristeza del justo en las tribulaciones. 5, búsqueda de Dios del justo en las tribulaciones. 6, respuesta divina. Dios promete paz y vida espiritual abundante y no ausencia de aflicciones. Y por último, consideraciones finales. Amén. Bien, déjenme contextualizar lo que acabamos de leer, porque lo que acabamos de leer es un decreto final de juicio de parte de Dios a la nación de Judea. Ya han colmado la copa de la ira de Jehová. Su maldad ha llegado hasta el cielo. Dios es un Dios santo, justo, más allá de lo que podemos imaginar, y no tolera el pecado. Él nunca se sentirá complaciente con nuestra pecaminosidad. Por el contrario, su sensibilidad es tal que nosotros apenas podemos vislumbrar un pequeño atisbo, y me refiero a aquellos que hemos nacido de nuevo, de lo que Dios siente con respecto al pecado. Y sin embargo, somos parte de una raza caída, con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa produce actos pecaminosos. Y Dios, repito, aunque ama al ser humano, no puede ir más allá de su justicia. Él no puede sacrificar su justicia en aras de su amor. Y no lo hace. En la cruz no sucede eso. El evangelio no es decirle a las personas que Dios se tapa los oídos y los ojos para pasar por alto sus pecados. Nunca predique algo como eso, Las personas no sentirán necesidad de salvación a menos que entiendan de qué son salvos. Y son salvos de una condición inherente, heredada, con la cual nacemos. Y lo que hacemos no es más que la evidencia de aquello que somos. Somos pecadores. Y la Biblia dice una y otra vez que estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por causa de eso somos objeto de la ira de Dios y déjenme explicar esto. Y para ello voy a utilizar el primer versículo. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Hay un decreto de juicio sobre Jerusalén. Ya es inminente el juicio. Ya no puede ser revocado. ¿Ok? Y es tan así que el Señor pone de ejemplo a dos hombres prominentes del Antiguo Testamento que en un momento crucial de la historia de Israel intercedieron a favor del pueblo de Dios y fueron escuchados. Ahora déjenme aclarar que en la Biblia el Señor a veces aparece muy parecido a nosotros y es lo que hemos llamado teológicamente formas antropomórficas de Dios. Él asumiendo actitudes
de nosotros los seres humanos, no porque Él sea así, sino para hacerse entender por nosotros. Y por eso aparece el Señor como: me arrepentí del mal que les hice. Y cuando Él decide el exterminio del pueblo de Israel, poco tiempo después de haber salido de Egipto, Moisés se para en la brecha, es una forma de decir, que intercede a favor del pueblo y le dice: Señor, ¿qué van a decir los pueblos circundantes? Que los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Y es curioso que las palabras hebreas que se traducen, no lo haga, Señor, no recuerdo exactamente, estoy parafraseando, dan la idea de que Moisés le dice a Dios: arrepiéntete. Imagínense un hombre diciéndole a Dios: arrepiéntete. Porque arrepentimiento es dar un giro de 180 grados para hacerlo diametralmente opuesto a lo que ibas a hacer, ¿verdad? Así que lo que él está diciendo es: Señor, no, si has de destruir a alguien, destrúyeme a mí. Ahora, pareciera que Dios cambia de opinión por la intercesión de Moisés, pero repito, es solamente una forma en la que Dios se revela para que nosotros, que somos infinitamente inferiores a Él, podamos comprender a un Dios que de otro modo no podríamos entenderlo. Es decir, no podemos subir a su estatura, Él tiene que bajar a la nuestra. Y baja a la nuestra pareciéndose a nosotros, en el sentido de que Él se arrepiente cuando la verdad del caso es que Moisés hace esa oración inspirado por Dios mismo para mostrarnos algo, de que nosotros como seres finitos, sin conocer a cabalidad la voluntad de Dios, debemos continuamente orar, porque aunque Él es soberano y su decreto, es decir, lo que Él ha determinado hacer, no puede ser revocado, no sabemos con exactitud qué quiere Él hacer. Y quizás nuestra oración sea la diferencia entre un final desastroso y uno distinto. Así que Moisés ora y eso queda registrado en los anales de la historia de Israel y en la memoria colectiva de todos ellos. Hay un intercesor que es figura de Jesucristo, el verdadero y único sumo sacerdote que media entre Dios y los hombres. Y encontramos a otro, a Samuel. Samuel también un momento crucial donde, de no ser por interceder, el pueblo de Israel hubiera sido exterminado por los filisteos, e intercede y Jehová actúa, Dios actúa a favor de su pueblo. Bueno, en este caso en particular él dice: aun si Moisés, aun si Samuel estuvieran delante de mí rogando por este pueblo, no los voy a perdonar. ¿Ok? Entonces parecía que Moisés cambiaba el juicio y parecía que Samuel también lo hacía, y por eso cada israelita tenía eso en mente, era parte de su historia. Tenemos dos grandes hombres de Dios que pueden cambiar el curso de la historia. Sin embargo, en este caso el Señor dice: no va a ocurrir. La indignación de Dios se va a manifestar con toda su fuerza. Y yo quiero que hablemos por unos minutos acerca del concepto de la ira de Dios. No es algo que se toca hoy en los púlpitos. En muy poco se hace. El pragmatismo moderno no habla sobre la ira de Dios. Y déjenme explicarle qué es pragmatismo moderno. Tratar de hacer que la gente se sienta cómoda en tu recinto, escondiendo de ellos verdades de la Biblia. Amor, por el contrario, es orgullo. Yo no quiero que las personas sepan la verdad de cómo es Dios y cómo podemos ser salvos. Lo que quiero es que se llenen las bancas de mi iglesia. Por lo tanto, hablar de pecado, hablar de infierno, hablar de condenación eterna, no es algo que me funcione, porque la mayoría lo va a rechazar. Por lo tanto, pragmáticamente hago lo que funciona y desecho la verdad. Evito temas que puedan ofender a la gente y avergonzarme a mí. Amén. Pastor, ¿no se siente avergonzado de que hay gente aquí escuchando lo que Dios tiene ira? No, no me siento avergonzado. Yo quiero explicarte por qué Él tiene ira. Porque ese concepto lo vas a ver diseminado a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La ira de Dios no debe evocar la imagen de un Dios fúrico, una ira explosiva y violenta, sino
la respuesta adecuada de Dios ante el pecado. Yo he puesto ejemplos una y otra vez para hacerme entender y les he dicho que aún nosotros, siendo imperfectos y pecadores, por tener la imagen de Dios en nosotros, podemos reaccionar en alguna medida como Dios lo hace. Y hay cosas en esta tierra que pasan de castaño a oscuro, que aún las personas, todas, nosotros los pecadores, nos indignamos. Y la indignación que experimentamos es adecuada, es apropiada. ¿Quién puede sentirse indiferente cuando oye la noticia del abuso sexual de un niño? Nadie, ¿verdad? ¿Quién puede sentirse indiferente o tomar esto a la ligera cuando oímos de que un anciano es atacado por un maleante? Nadie. Pero esos son solo ejemplos que nos dan un atisbo de lo que es la indignación, como una emoción, una respuesta adecuada ante una situación precisa. Ahora imagínense que esto que yo acabo de describir, que causa indignación, estuviera aconteciendo todo el tiempo. Tú y yo tendríamos nuestra alma abrumada, como dice que ocurría con Lot en Sodoma. Estaríamos expuestos a algo que hiere nuestras sensibilidades espirituales. Si eso ocurriera, tú tendrías ese tipo de indignación ante la injusticia a tu alrededor. Ahora imagínense al Dios santo, del cual Isaías dice que es santo, santo, santo. No hay en él absolutamente nada de impureza. Él puede ver más allá de lo que tú y yo podríamos ver. Él no puede tolerar el más insignificante pecado que para ti es poca cosa y que tú pasas por alto. Él está expuesto constantemente a un ser humano caído que es por naturaleza inclinado al mal y del cual él dice no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y para describir él utiliza figuras como que sepulcro abierto es nuestra garganta. Abra un sepulcro y ¿qué va a emanar de ahí? Bueno, él dice que eso es lo que emana del corazón y de la boca de nosotros los hombres. De manera que podemos entender la indignación de Dios en este sentido. Alguien dijo unas palabras que se han acuñado y se han hecho muy famosas. No es que esa declaración sea del todo falsa, pero es incompleta. Un famoso personaje dijo: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y suena muy bonito y los evangélicos todos hemos citado eso. Pero lo dijo alguien de una religión rival del cristianismo, que es la única verdad. Se llama Mahatma Gandhi. Él fue el que acuñó eso. Y repito, no es que sea del todo falsa. No, hay verdad en eso, pero habría que explicarla. La Biblia, sin embargo, creo que ustedes creen en la Biblia, ¿verdad? Y piensan que esta es nuestra regla de fe y conducta. Dice que Dios está airado con el pecador todos los días de la vida. Ahora, esta es una verdad que parece una contradicción en mutua correspondencia. Dios está indignado con el pecador, pero a la vez ama al pecador. Pero el amor de Dios al pecador, a la humanidad, a aquel que no ha sido justificado por la sangre de Jesús, no es un amor romántico como el que muchas veces la gente predica cuando para evangelizar dice: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, es un amor que solamente puede ser manifestado en Cristo y no fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay sino ira, indignación, el juicio justo de un Dios santo que ha de castigar al pecado y al pecador también. Amén. Quiero que veamos esto, algunos pasajes de la Biblia que hablan en el Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios. Salmo 79:6. Derrama tu ira, oh Dios, sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Salmo 110:5 dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Isaías 13:9, aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira.
Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y como eso hay cientos de pasajes más. Vemos a un Dios airado, un Dios que, saben que en el siglo XIX un famoso predicador, cuando se tenía un entendimiento más acertado de la Biblia, dio un famoso mensaje o sermón que decía: pecadores en manos de un Dios airado. Sin embargo, hoy pudiéramos revertir ese nombre y decir que tenemos a un Dios en manos de pecadores airados, que no entienden a Dios, que creen que son buenos y que rechazan todo lo que representa este libro. Ahora usted dirá, pero pastor, ese es un concepto veterotestamentario. Mi esposa me dijo: Angie, tú a cada momento hablas de veterotestamentario. ¿Tú sabes si la gente entiende lo que está diciendo? Yo me parece que sí. Vetero es de veterano, veterotestamentario es Antiguo Testamento. Entonces la gente hace una diferencia, dice: no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, veamos el Nuevo para establecer ese principio de indignación por parte de Dios. Romanos 1:18. Y noten que Romano es el libro por excelencia que nos habla de nuestro evangelio. Y recuerden que evangelios son buenas nuevas, buenas noticias. Pero las buenas noticias del evangelio están precedidas por muy malas noticias. ¿Ok? ¿Para qué yo le voy a decir a alguien que está libre que Dios quiere libertarlo? Se lo digo a un preso que está esperando sentencia. Y si es sentencia de muerte, peor. Para él será buenas noticias que yo le diga: no sé qué ha pasado, pero tu abogado ha hecho maravilla y la condena ha sido, ¿cómo se dice? Abrogada. Eres libre. Para él sería buenas noticias, porque lo que él espera es condena. ¿Verdad? Por eso es que cosas como Dios te ama, es como yo irónicamente digo, le dices eso a una persona y él va a decir: qué bueno que Dios me ama. Ya somos dos. Él me ama y yo también me amo. Vamos a trabajar juntos para ver si producimos algo bueno, ¿no? Porque la ira de Dios, así comienza el libro de Romanos. Amén. El libro que nos va a explicar el evangelio, es decir, las buenas noticias, pero no comienza diciendo Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que hay un día de la ira. Todavía no está presente, mientras está el día de la gracia, el año agradable del Señor, que fue lo que dijo el Señor, ¿se acuerdan? Cuando comenzó su ministerio, que fue a su pueblo natal, abrió el libro del profeta Isaías y se le dio a leer donde decía, ¿cómo decía? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas. Amén. Comenzó el día agradable del Señor o el año agradable del Señor y se ha extendido y estamos en ese año. Pero un día se cerrarán las arcas de salvación. Las puertas del arca de salvación se cerrarán. Entonces a eso se refiere con un día de ira. Eso tiene que ver en términos escatológicos, escatología, la parte de la teología que estudia los sucesos finales de los últimos tiempos, aunque eso es redundante, sucesos finales de los últimos tiempos, donde el libro de Apocalipsis nos habla de desastres y juicios cataclísmicos. Sin embargo, eso queda eclipsado por el hecho de que todos tendrán que enfrentar el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, que es el juicio de cada ser humano individual. Y el que no se halló, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego, una figura de la condenación eterna. Juan 3:6, 3:36, Jesús hablando: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que todo el que no ha hecho de Jesús su Señor, la ira de Dios está sobre él. Aquí es bueno detenerse para explicar entonces qué es la ira, porque tú no ves que la ira está sobre aquellos con los cuales te rodean, sean tus familiares, tus vecinos.
les va muy bien. De hecho, a ti te va tan mal que tú dices, pareciera que la ira de Dios está sobre mí. Porque desde que he conocido al Señor es sufrimiento y garrote. La ira está sobre ellos. Por eso Asaf se sintió un poquito confundido y dice, Dios es bueno para con su pueblo, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen tristeza ni congoja por su pecado. A mí me acongoja cuando la carne domina, me arrastra, me tienta y yo caigo en pecado, por muy ínfimo que sea. La naturaleza nueva que tengo no me deja sentir cómodo en el pecado y me aflige cometerlo, pero ellos dicen su vigor está entero, su lengua pasea el cielo y la tierra, logran con creces los antojos de su corazón. Y Asaf dice, en vano yo he limpiado mis manos en inocencia. ¿Para qué me santifico? ¿Para qué vivo piadosamente? Si lo que tengo por resultado es aflicción y sufrimiento. Y eso nos pasa. Todo santo de Dios ha experimentado el poder ver que el justo muchas veces es afligido y el impío es coronado de gloria y de honra. Pero él dice hasta que entrando en el santuario de Dios, usted no puede entender a Dios ni las cosas de Dios si no entra en la presencia de Dios. Para él era el santuario de Jerusalén, para ti, para mí, es nuestra pieza de oración, nuestra comunión con Dios. Comprendí el fin de ellos, dice. Y ese fin no es muy grato, nada. El Señor está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no, la ira de Dios está sobre él. Es una ira judicial, no manifiesta, sino contenida. Cuando alguien ha sido sentenciado, está en la cárcel esperando el juicio y la sentencia, a él no se le trata mal, a él se le da comida, por lo menos lo que debe ser. A él se le saca al patio, si quiere alguna revista, unos libros. A él no se le entra a garrote, se le respetan sus derechos, al menos teóricamente, ¿verdad? Pero podríamos decir que judicialmente es como si por las leyes, la ira de una sociedad que sabe distinguir entre justicia y lo que se aparta de ella, podríamos decir que la ira de la justicia está sobre él, con justa razón. Ha quebrantado la ley y si se trata de un asesino, para ponerlo más dramático, pues con más razón. La sociedad no está agradada de él, la sociedad está indignada por sus crímenes. En ese sentido, podemos decir que a las personas que no conocen a Dios y que rechazan a Dios no les va mal. Hay una ira potencial, hay una paciencia de Dios esperando respuesta de ellos. Tan es así que la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. No lo hace salir sobre ti solamente. Él hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Reciben lo mismo. Hay principios de victoria, de éxito, que funcionan para unos y para otros. Amén. Son principios que no podríamos llamar buenos o malos. Son intrínsecamente neutrales. Éxito es una palabra de esas. Victoria es una de esas palabras. ¿Es bueno el éxito? Es una palabra neutral. Una persona que se esfuerza, una persona que hace lo que debe hacer con diligencia, obtiene el éxito en aquello en lo que quiere obtener éxito. Eso funciona para Pablo Escobar y funciona también para Steve Jobs. Pablo Escobar quiso, y no era un haragán, no era el tipo de persona, ¿cómo llaman el término hoy? Un procrastinador. No, para nada. Y por causa de su esfuerzo logró ser el número uno en lo que quería ser número uno. Él quería tener éxito en ser el mayor capo de la droga y lo logró. Y Steve Jobs quería ser el número uno en computadora y también lo logró. No hay nada de malo con tener éxito. Pero muchas veces esos valores son puestos por encima de los valores cristianos. Amén. Hay personas que no tienen éxito, pero viven piadosamente. Viven para Dios. Amén. Y en eso te debes preocupar. Por supuesto que eso es lo más importante. Amén. Yo no sé el final de uno o del otro. Y digo no sé cuando debería saber porque dejo un espacio al arrepentimiento. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Ojalá ambos se hayan arrepentido. Muy difícil, ¿verdad? Pero ojalá, es lo que yo deseara.
Porque en términos de lo que la ley de los hombres sanciona, yo soy mejor que Pablo Escobar, pero la ley de Dios condona a Steve Jobs, a Pablo Escobar y también a mí. Porque Pablo Escobar quebrantó la ley de los hombres y por eso merece el juicio por parte de la ley de los hombres. Pero él, Steve Jobs y yo merecemos el juicio de parte de Dios, la indignación justa de parte de Dios. Un pasaje que habla otra vez, para que veamos que es también en el Nuevo Testamento que se habla de eso. Esto es ya más allá de los términos de la gracia, cuando ya el tiempo de la gracia pase. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes, ¿quiénes? Los hombres del último reducto de personas al final de los tiempos. Y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿La ira de quién? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Pero este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Isaías 5:17. Dice la Biblia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿De quién está hablando? De Jesús, Isaías 53. ¿Verdad? Jehová quiso quebrantarlo. Aquí está la justicia de Dios. Y quebranta el corazón de alguien que tiene entendimiento del Evangelio. Aquí está nuestro sustituto. Aquí está uno que es santo, puro, limpio. Uno que no ha quebrantado la ley, sino que la ha cumplido, la ha obedecido en cada detalle. Es el Cordero puro que va a ir a la cruz para recibir la ira santa de un Dios indignado contra el pecado y que no puede pasarlo por alto, que no puede permitir que tus pecados y los míos queden impunes, sino que los ha de juzgar y lo ha de hacer duramente. Pero gracias a Dios que quien recibe esa ira no eres tú ni soy yo, es Él. Amén. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Recuerden cómo comenzó esto. El Señor le dijo, ni voy a escuchar a Moisés, ni voy a escuchar a Samuel. Ya hemos decretado juicio sobre Jerusalén y aquí está hablando de lo que ocurrió una vez que el ejército de Nabucodonosor, el ejército babilonio invadió y eso fue una masacre. Y fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Pero Él les está diciendo, bebiste el cáliz de la ira de Dios, el cáliz de aturdimiento. ¿Qué es un cáliz? A ver, es una copa, ¿verdad? Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Okay, la copa es una figura. Una copa se va llenando, ¿verdad? Y cuando se desborda, pues se desbordó. Esa figura la utiliza el Señor para hablar de su ira. Pero dice Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando este pueblo colmó la copa de su ira, es porque este pueblo se portaba bien mal. No más que tú y que yo. Pero ahora Él le dice, voy a quitar la copa de tu aturdimiento, la copa de tu ira. ¿Y a quién se la voy a dar? Yo te voy a decir a quién se la voy a dar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Viste a quién se le dio esa copa? No iba a ser para que tú y yo la bebiéramos, estoy hablando figurativamente, no, era para que Él la bebiera. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en su vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, ¿tú crees que con tu espadita me vas a librar de los soldados que vienen a apresarme? ¿Crees que yo no podría clamar a mi Padre y Él enviaría 6 legiones de ángeles? ¿Sabes cuántos soldados tiene una legión? 2000. Imagínate 6 legiones. Pero si nada más con un ángel destruiría a todo el imperio romano.
Hombre, un ángel destruiría a todos los ejércitos de hoy, al mejor, al de los Estados Unidos. O sea, miren la exageración del Señor. ¿Tú crees que esto se trata de que yo no puedo librarme? Esto es que la copa que el Padre me ha dado, yo la voy a beber para que no la tenga que beber el mundo entero de aquellos que aceptan mi salvación. Amén. Destrucción de Jerusalén, un cuadro de la ira de Dios y el juicio contra el mundo. Vamos a ver ahora la perseverancia de los santos en medio de un mundo bajo juicio y bajo tribulación. Y si te preguntaran a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y que el que a cautiverio. Jeremías da la profecía y él dice, si te preguntan a dónde vamos a ir, tú le vas a decir lo que acabamos de leer. Ahora bien, este pasaje es citado en Apocalipsis dentro de un marco de tribulación. Miren lo que dice Apocalipsis 13:10. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Escúchenme, por favor, escúchenme. Aquí está describiendo el periodo que todos ustedes a grosso modo conocen como la gran tribulación. Y no quiero hablar en términos escatológicos porque ustedes saben que mi enfoque escatológico no es dispensacionalista. Los que no saben con qué se comen eso, olvídenlo. No tiene que ver con la creencia de que el Señor viene en dos etapas, una silenciosa para raptar a su iglesia y otra pública y sonora y estridente. No, pero no importa lo que creamos en términos de escatología. Lo cierto es que, aunque ciertamente al final de los tiempos ha de haber una gran tribulación, déjenme explicar algo al respecto. El hecho de que sea una gran tribulación no significa que será más intensa que todos los sufrimientos que han habido en tiempos pasados. El Señor le dice a una iglesia que está sufriendo persecución de manos del Imperio Romano que se alienten con las palabras que Él les va a dar, le dice Pablo. ¿Y qué palabras? Miren, no se desesperen como los otros que no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y viene la declaración bendita que es revelación neotestamentaria, que antes de eso no se conocía. Y es la primera vez que se conoce y la única vez en todo el Antiguo Testamento donde se revela cómo nos vamos a reunir con el Señor. Se llama el rapto de la iglesia. Él les dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, para no alargar lo que estamos tratando, ustedes van a volver a ver a sus seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Y van a volver a ver principalmente a su Señor. Aliéntense con esas palabras en medio de la tribulación que están pasando. ¿Qué tribulación estaban pasando ellos? A manos del imperio más perverso que ha habido, el Imperio Romano. Eran echados al circo romano, eran devorados por las fieras, por leones hambrientos, por hienas, por tigres. Eran quemados vivos, puestos en un poste, se les echaba alquitrán y se les prendía fuego. ¿Qué sufrimiento puede ser peor que eso? No es que la gran tribulación es grande por la intensidad del sufrimiento. Es grande porque a diferencia de todas las que han habido a lo largo del cristianismo, siglo XVI, primer siglo, y hoy, no sé si han visto las noticias que todo el mundo, que Israel, que el otro, pero nadie le interesa a los cristianos, católicos y evangélicos que están muriendo. Nadie les interesa, la prensa no reporta esas cosas. ¿Ok? Lo que les estoy diciendo es que esta tribulación grande que va a haber al final de los tiempos va a ser gran tribulación, no por la intensidad del sufrimiento, sino porque será global. Anteriormente ha sido focalizada en mayor o menor medida. El ámbito geográfico en algunos casos ha sido reducido, en otros más amplio, pero la del final de los tiempos es global.
Y aunque no podemos dar fecha, y es irresponsable decir, ahora sí viene el Señor, porque el Señor categóricamente dice, no sabes ni la hora ni el día. ¿Ok? Pero pudiéramos decir, pudiera dar la impresión de que estamos en los tiempos finales de los tiempos finales. Miren que digo finales de los tiempos finales, porque los tiempos finales comenzaron con el advenimiento del Pentecostés. Pudiéramos pensar que ahora sí, ¿por qué? Porque a diferencia de otros tiempos, ahora las cosas se dan a nivel global. Amén. Y eso nunca ha ocurrido. Ese gobernante llamado al anticristo será global. La apostasía es global. El apartarse de la fe verdadera que ha sido dada una vez a los santos para predicar un evangelio diferente, hoy está tomando proporciones globales. Y la tribulación será global. Amén. Pero esa tribulación del final de los tiempos es un prototipo de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del cristianismo, incluso en el Antiguo Testamento. Es decir, que todo creyente en mayor o menor medida está sumido en su vida por causa de su fe en tribulaciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. Todo aquel que abraza la fe inevitablemente le vendrá persecución. Entonces, en ese periodo que se asemeja a esto que vimos de Jerusalén, y noten que el escritor de Apocalipsis utiliza las mismas palabras, así como el Señor le dijo a Jeremías, si te preguntan, ¿cómo va a ser esto? ¿A dónde vamos a ir? Él les dice, el que a espada, espada, el que a cautividad, el que muerte a muerte. Y vemos que en ese periodo de tribulación también en Apocalipsis dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Déjenme explicarlo así llanamente. Cuando el juicio de Dios viene sobre este mundo, Él no hace distinción sobre justos e injustos. No es que en esa invasión babilónica solamente iban a padecer los impíos, pero no los justos. No. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Yo no sé qué te está pasando a ti. Aquí hay un cuadro de lo que tú y yo experimentamos por causa de nuestro cristianismo. Y muchas veces no entendemos. Y yo no te puedo decir irresponsablemente como esos profetas locos. Yo no sé si tu caso es escasez económica y la estás pasando dura. O si es enfermedad y la estás pasando requete dura. O es cualquier otra situación con tus hijos, familiar. Yo no te puedo prometer, Señor, sana, y no acepto un no por respuesta. Esas son gente llena de sí mismo, vanagloriosas, hablando de parte de Dios cuando Jehová nunca los mandó. Lo cierto es que el Señor escribe un panorama general y dice, en medio de esa situación hay algunos que van a ser apresados, cautivados. Otros van a morir a espada. Otros van a ser devorados por fiera. En otras palabras, imagínense el primer siglo, está el cristianismo. No hay promesas garantizadas con respecto a ser salvaguardado de las situaciones duras de esta vida. Dios no te está prometiendo, Él no va a permitir nunca que venga escasez económica sobre tu vida. Él no va a permitir nunca que venga enfermedad sobre tu vida. Él no va a permitir muerte prematura. Él no está diciendo nada de eso. En el periodo de la gran tribulación, Él está diciendo, algunos no van a ser apresados, huirán y nunca el sistema del anticristo los apresará. ¿Pero quiénes son? Tú solamente confía en Dios y mantente fiel hasta el final, porque hablando en términos generales, algunos van a ser apresados, otros van a ser muertos, otros se salvarán como ocurrió en la iglesia primitiva. Pero el Señor dice, en este panorama de tribulación, ya sea la que está ocurriendo en Jerusalén, el pasaje que leímos, la que acontecerá al final de los tiempos, o la que acontece en mayor o menor medida en la vida de todo cristiano, Él dice, no hay promesas garantizadas de bienestar físico. Aquí está la paciencia y perseverancia de los santos. En otras palabras, es uno de los principales pilares de nuestra fe, la paciencia. ¿Os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis lo prometido. Dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Hemos definido la paciencia como una larga espera en la misma dirección. Y hemos casado la paciencia con la fe y hemos dicho que la fe es como la locomotora de un tren, mientras que la paciencia son los rieles. Tantos rieles como haya, tanta distancia se mueve la locomotora. Ella puede tener poder. Locomotora, de hecho, suena como algo poderoso, ¿verdad? Es una máquina portentosa que arrastra un montón de vagones. Pero si tú pones 10 metros de rieles, hasta allí llega la locomotora. Entonces tenemos fe, pero el Señor dice, este es un camino de fe ciertamente, pero tienes que tener paciencia porque en este mundo van a tener tribulaciones, van a tener cosas que no van a entender, que pueden sacarlos de su perfecta fidelidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, la paciencia de los santos es un concepto capital dentro de la doctrina cristiana. Lucas 21:19. Y si usted busca el pasaje, Lucas 21 es el equivalente de Mateo 24. Mateo 24 y Lucas 21 son pasajes que hablan del final de los tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mateo 24, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Mirad que nadie os engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, tribulación, angustia, etcétera, etcétera. Bueno, describe otro panorama de tribulación. Pero yo estoy utilizando estos focos de tribulación que han habido a lo largo de la historia y el que finalmente habrá, que será la gran tribulación, como prototipos de lo que en mayor o menor medida tú y yo pasamos. Porque el cristiano apenas nace de nuevo, por tener una nueva vida, es incompatible con un mundo que se opone a Cristo. Así que como quiera hay tribulación. Pero miren lo que dice 21:19 de Lucas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Algo que no te debe ocurrir es inquietarte, impacientarte. ¿La estás pasando dura? ¿Es enfermedad? ¿Es economía? Créeme que Dios dispuso las cosas como Él quiso disponerlas. Hay una doctrina que hace ver que todo depende de ti, de mí y de nuestra fe. Nunca depende de ti y de mí. Ponía en estos días un ejemplo con alguien y le decían, ¿ustedes recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos y toda esa tribulación, ser vendido por tus hermanos? Ahora, ¿acaso fue que Dios puso maldad en el corazón de sus hermanos para que lo vendieran? No. Dios no es autor de maldad. Pero por ser Dios puede transformar y darle un giro de tuerca al mal y convertirlo en bien. Todas esas penurias que pasó José al final cuando está en el trono de Egipto y se va a revelar a sus hermanos, ¿qué les dice? No fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Jehová Dios. Algunos han acusado a Job de no tener entendimiento. Jehová Dios, Jehová quitó. Oye, Job, no fue Jehová Dios, pero no fue el que quitó, fue el diablo. Sí, hubo permisión de parte de Dios para que el diablo actuara. Pero la Biblia dice que sobre el alto hay uno más alto y sobre ese hay uno más alto que vigila, que dispone en su soberanía las cosas que pasan y no depende de ti el que ocurran o no. De manera que lo que te está pasando es lo mejor que te está pasando. Ten paciencia y no te desesperes. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a este panorama. Algunos van a tribulación, otros a muerte, otros a enfermedad, otros van a ser apresados. Y luego añade, esta es la paciencia o la perseverancia de los santos. En medio de ese mundo, cada alma piadosa en Jerusalén que estaba a punto de ser destruida, cada alma piadosa en la gran tribulación, cada alma piadosa a lo largo de la historia del cristianismo tiene que armarse de paciencia. Es el mismo término que en otras Biblias se traduce como perseverancia. Dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No nos equivoquemos en interpretar ese pasaje equivocadamente. Tu perseverancia no es la que te da salvación. Si así fuera, serías salvo por obra. Tu perseverancia es la evidencia de que eres salvo, porque el que insufla perseverancia y paciencia
Cuando tú humanamente no la produces, es Dios. Por eso Jeremías, que la pasó dura, y esto lo digo constantemente, llegó un momento, no estoy hablando de ti ni de mí, estoy hablando de un portentoso profeta de Dios, pero la angustia y el dolor era mucho, que en un momento quiso desertar, pero no fue por su habilidad humana ni su fortaleza humana. Él describió la gracia de Dios actuando en su corazón de esta manera. Quise olvidarme de esto. Quise tirar la Biblia y decir, ya yo no voy a estar más en esto. Allá en el mundo voy a estar tranquilito mejor. Pero él dijo, sentía un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. No, no me vas a hacer volver. No voy a ser profeta. No, dice, pero no pude. Me sedujiste, Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Dice la Biblia que Él nos guarda con su poder por medio del Espíritu Santo para que alcancemos la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la Biblia, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Estos dos individuos, estos dos caballeros van siempre juntos, paciencia y fe. Repito, la locomotora de la fe no va muy lejos si no tienen los rieles de la paciencia de Dios. Pero ver un mundo contradictorio en cuanto a la fe que abrazamos puede impacientarnos. Amén. Así que ármate de paciencia porque esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de fondo. ¿Cómo se dice? Un maratón largo y extenso. Mas tú, hombre de Dios, dice Pablo a su hijo Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. Amén. Y Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Para no explicar mucho, los testigos de que habla aquí son todos los que ya partieron y que acabaron la carrera. Teniendo esa nube de testigos, despójense de todo peso. Peso no necesariamente es pecado, pero hay arraigos a esta vida que resultan un peso para correr la carrera que tenemos por delante. Él dice, despójense, así como el maratonista no se pone una de esas zapatillas, cuando uno las ve, le pesan a los ojos, ¿cómo será en una balanza? No, tienen que ir con ropa liviana, ropa tecnológica, aerodinámica. Tienen que ir bien livianos porque van a correr por mucho tiempo y su mayor enemigo es la desesperanza, la impaciencia. Tal vez no es el rigor de la misma carrera en sí, es un asunto de la mente y del corazón, porque van a correr viendo casi siempre los mismos postes y los mismos árboles. Y la impaciencia puede hacerlos desertar de la carrera. Despójense de todo peso. Y sobre todo, porque aunque un peso puede impedir que corras ligeramente, el pecado te anula. Cuando digo el pecado te anula, no estoy hablando de que no peques. Estoy hablando de una práctica continua, un estilo de vida. El pecado puede arrastrarte para que tu fidelidad a Cristo deje de serlo y te involucres nuevamente en las pasiones de la carne. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Recuerdan lo que cité de Lucas 21? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabe que es algo, por lo menos a mí, que desespera más que las circunstancias externas? Eres tú. Imagínate que voy a un gimnasio supuestamente a definir músculo. Y voy 6 meses y estoy igualito que antes. Eso es desesperante, ¿verdad? Tengo que haber un progreso. Entonces, llevando esto al plano espiritual, ¿qué tal si lucho con un pecado o incorporar una virtud? Y lucho y no logro nada. Dices el médico Lucas, con tu paciencia ganarás tu alma. Tu alma puede ser rebelde, pero ten paciencia. Si no te resultó la primera vez, inténtalo 2, 3, 4 veces,
porque tú no sabes cuándo la gracia de Dios a través del Espíritu Santo va a soplar sobre ti y va a hacer que el tiempo que consideras pérdida lo recuperes obteniendo resultados y frutos espirituales. Hermanos míos, tomen como ejemplo y de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En este mundo no somos libres de aflicciones, somos libres del mal del pecado. Eso es lo que Dios promete. No es que no puedas caer en el mal del pecado, pero Dios está contigo, a favor tuyo, para librarte del pecado. Y si caes en él, para restaurarte. Algunos Él dejará y es su propósito que así sea. No es que si ocurre es porque tu fe, no tuviste suficiente fe y ocurrió. No, Dios ha dispuesto. Miren, en medio de este mundo de tribulaciones, algunos irán a cautividad, otros a enfermedad, otros a muerte. No promete nada, pero lo que promete es que Cristo en ti se forje y que tú adquieras el carácter de Cristo. Por eso Él no está a favor de un cristianismo vivido fuera del mundo, como si nos enclaustráramos en montañas, lejos de los logros de este mundo. Al contrario, Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que alumbren allí en el mundo, pero que no permitan que el mundo vulnere su fidelidad a Cristo. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuántos han leído o se saben el Padre Nuestro? Dice, líbranos del mal. Y los creyentes dicen, ahí está, a mí no me va a dar COVID porque el Señor dice, líbrame del mal. Y yo no me va a dar enfermedad porque líbrame del mal. Repito, estas cosas le suceden a justos y a injustos. Lo que el justo debe aspirar es el mal visto desde los ojos de Dios. ¿Cuál es el mal visto de los ojos de Dios? Es el mal que afecta a tu alma. La injusticia es para quien la comete un mal, no para el que la recibe. Prefiero recibir la injusticia que cometerla, porque si recibo la injusticia puedo recibir un mal en mi finanza, en mi cuerpo, puedo hasta morir. Pero una vez muerto iré a la presencia de Dios santo. Pero si yo soy el que hago la injusticia, estoy corrompiendo y dañando mi alma. Por lo tanto, Él dice, líbranos del mal, pero antes de eso dice, no nos metas en tentación. ¿La tentación a dónde nos lleva? Entonces Él define lo que es mal. ¿Qué es mal? Quiere decir que los que están en escasez económica son cristianos de segunda categoría, porque es que tú no tienes la fe que yo tengo. Yo decreto y ato y desbarato. Y cuando hago toda esa macalucia, y eso es brujería, eso no es cristianismo. El único que tiene capacidad de decretar es Dios. Amén. En alguna medida, cuando ponemos las palabras de Dios en nuestra boca, hay poder, pero no en virtud de lo que somos, sino en virtud de la misma palabra de Dios, que es poderosa para hacer. No nos metas en tentación, en otras palabras, aléjanos de aquello que corrompe nuestra alma. Si yo he ganado un terreno donde antes en el mundo era fácil presa del enemigo y de la tentación, he adquirido pureza en el área sexual, yo no quiero perder ese terreno ya ganado y que retroceda y que ahora nuevamente la lujuria me vuelva a molestar. No, eso es ser librado del mal. No importa si no tienes un centavo en la cartera. No importa si estás enfermo como Job, con una sarna de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Él dijo, Señor, aunque me matares, en ti confiaré. La dureza del corazón de los hombres en medio de las aflicciones de este mundo. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, de darte otra oportunidad, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo. Con todo, mi pueblo no se volvió de sus caminos. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos por las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano.
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira por cuanto no obedecieron la verdad para ser salvos. Cuando el corazón del hombre se endurece, llega un momento donde se cauteriza a tal punto que pareciera, aunque nunca hay nada imposible para Dios, ir a un límite sin retorno de la gracia de Dios. Por eso en una ocasión el Señor le dijo a Isaías, que enfrentó a este mismo pueblo duro de servir, le dijo: no vayas a predicarles para salvación, más bien ciega el entendimiento de este pueblo para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni se conviertan y yo los sane. Y eso lo cita el Señor también en su ministerio después de predicar salvación en el capítulo 13 de Mateo, creo que es, donde Él envía a sus discípulos a predicar. Y antes de ese momento Él ha estado predicando abiertamente del reino de los cielos y de la salvación, pero encontró corazones duros. Y luego, después de ese momento, comienza a hablar en parábolas y los discípulos: ¿por qué le hablas así en misterio? Y a nosotros claramente. Y Él les dice: para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Y se trata de un juicio. El peor juicio de Dios no son terremotos, no son maremotos, no son enfermedades. El peor juicio de Dios es indoloro. ¿Por qué digo indoloro? Porque tú no lo sientes como un juicio. Tú vives tu vida normal, pero Él dice: corazones duros. Efraín es dado a la idolatría. Dejadlo, dice el Señor. Habló de los fariseos y dijo: dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Ellos vivían tranquilos, para adelante a Belén con los pastores. Entonces por eso Él les explica: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, porque en la medida en que ustedes son sensibles a mi palabra, se les da cada vez más, porque al que tiene se le dará, pero a los que no tienen, lo que creen tener les será quitado. Por tanto, ellos de oídos oyen y no escuchan. Tienen ojos y no ven. Lamento de Jeremías. Y es la tristeza del justo en las tribulaciones. Ay de mí, madre mía, dice Jeremías, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni he tomado en préstamo y todos me maldicen. Lo que él está diciendo es: hombre, yo no soy un acreedor que ando exigiendo al que me debe, págame, págame. Ni tampoco soy deudor que no le pago al que le debo. Eso eran cosas muy importantes en la cultura judía, que hacía que, oye, ese acreedor es un maldito, no me deja tranquilo. Yo le dije que le iba a pagar la otra semana y no. Esa persona era un objeto del reproche social. Y también el que no pagaba. Entonces él utiliza esa figura y dice: yo no soy de eso. Al contrario, el que me debe no le cobro. Ni ando exigiendo, ni doy en respuesta de agradecimiento al que me ha hecho un favor. Siempre lo doy. Él dice: y sin embargo, no siendo así, soy objeto de maldición de todos. Señor, al contrario, yo he rogado por su bien. He suplicado ante ti el favor del enemigo. Esto lo vemos claramente también en la vida de Job. No sé si te ha pasado, pero puedes llegar a un momento, como está Jeremías en este caso, que tu aflicción es tal que incluso deseas la muerte. Yo no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Este es un hombre en profunda aflicción. Yo no sé si en medio de la tribulación tú has llegado a este punto. Espero que no. Pero si lo has hecho, no estás solo. Tienes a una nube de testigos, hombres piadosos y santos, que fueron afligidos hasta lo sumo. Y la mayor depresión es aquella que te hace desear la muerte.
Oh, que fuera aquella noche en que yo nací, solitaria, que no viniere canción alguna en ella. Maldíganle los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Imagínense la aflicción de Job. Jeremías dice algo también parecido en el capítulo 20. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embrazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? En mayor o menor medida, tal vez nos identificamos con eso. Tal vez tú dirán, bueno, hay mucho de aflicción en lo que yo estoy viviendo ahorita mismo y no entiendo por qué. Porque busco al Señor, porque ahora más que nunca en el mundo me iba bien y ahora pareciera que se me han cerrado las puertas. Esta es la paciencia y la perseverancia de los santos. Ahí eres probado para ver de qué estás hecho, para ver si tu fe es ficticia o es como el oro refinado en fuego, porque el oro cuando es puesto en el fuego se purifica en lugar de deshacerse. Lo único que se cae del oro es la escoria que lo rodea. Y una vez que está el oro puro y entra en contacto con el fuego, ese fuego, lejos de destruirlo, lo que hace es que lo purifica, lo aquilata. Eso hacen las tribulaciones en la fe de un santo de Dios, de uno que verdaderamente ha nacido de Dios. Por eso es que en las tribulaciones, y ya no estoy hablando de las que pasamos normalmente, en las grandes tribulaciones, solo queda el trigo, no hay cizaña. ¿A quién que no sea un cristiano verdadero que siempre anda buscando es prosperidad y que lo que el Señor está es para hacerme la vida feliz? Si viene un momento de persecución a la iglesia, ¿ustedes creen que en la China o en Nigeria, donde están los cristianos y los están quemando, donde destruyen a la iglesia, ¿usted cree que hay cristianos de prosperidad? Yo ato y desato. En Victoria. ¿Ustedes creen que hay cristianos de eso? Allí está lo verdadero. Las tribulaciones purifican a la iglesia y hacen que quede lo verdaderamente. Es como el zarandeo. ¿Saben que el trigo se zarandea? De hecho, así le dijo el Señor a sus discípulos. Pedro, Satanás os ha pedido, no solamente a él, a todos los discípulos, para probarlos, para zarandearlos como se zarandea el trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y el trigo fue zarandeado y se descubrió, wow, 11 de ellos son verdaderos. Pero ese zarandeo puso en evidencia que había uno que no lo era. Y vamos a concluir. Vamos a concluir. Yo dije que iba a predicar hasta el 45. Búsqueda de Dios, del justo en las tribulaciones. Lo primero es que el justo en medio de su aflicción ora. Sencillo, ¿verdad? Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Ahora eso pudiera rechinar en sus oídos, porque eso tenía un sentido cultural en la época. Nosotros no tenemos enemigos, pero la Biblia dice, y si tú quieres ver a un enemigo, no mires al hombre que te hace injusticia, mira la mano de Satanás detrás del hombre. Pero mira a Jehová detrás de la mano de Satanás que permite que él instigue a personas que se vuelven enemigos tuyos para probar tu fe, para saber si has de actuar como un creyente o si devolverás mal por mal. Tú sabes, oh Jehová, acuérdate y visítame, venga de mis enemigos. Hay un mundo espiritual que conspira contra ti. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ellos instigan a las personas, pero no mires a las personas como tu enemigo. Amén. Oración. Esta es la oración de él. Señor, sufro. Miren lo que dice. No me reproches en la prolongación de tu enojo.
sabes que por amor a ti sufro. Esta es la disciplina. A veces el enojo de Dios, la ira de Dios para el mundo es diferente al enojo contra sus hijos. ¿Se han enojado ustedes con sus hijos? ¿Verdad que sí? Yo a veces he puesto este ejemplo. Imagínense que José Daniel, mi hijo que tiene 31 años, cuando estaba chiquito, 7 años, de pronto yo hubo un tumulto afuera de la casa y salgo y José Daniel le ha metido un puño y le ha roto la boca a una niña de 3 años. Ay, papito lindo, no debes hacer eso, eso está mal. ¿Ustedes creen que yo voy a hacer eso? Lo que voy a sacar la correa, pero les voy a asegurar algo. José Daniel va a ver un aspecto del amor de su padre que nunca ha visto. Y quizás aprecie más ese aspecto, quizás no en ese momento, pero a largo plazo sí. Él va a ver el amor del padre en su indignación. Va a ver celo santo. Si eres mi hijo, te amo. Yo tengo celo porque seas un hombre justo. Así que cualquier cosa que se aparte de ese estándar, vas a encontrar una respuesta rápida de mi parte para sacarte de ello. Eso es amor. Amén. El que aborrece a su hijo, la disciplina aparta de su hijo. Dice la Biblia. Miren esta versión moderna. Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Eso es pidiendo vindicación de lo que te está sucediendo. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Oración. Otra cosa en medio de la tribulación. ¿Qué hacen los justos en medio de las tribulaciones del mundo? La palabra de Dios ocupa el lugar preponderante. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Me da tristeza porque yo sé que muchos no comen la palabra de Dios, más de lo que hacen las veces que vienen los domingos y las ningunas veces que vienen los viernes y los miércoles. Cuando tú encuentras la palabra de Dios, incluso para Jorge y para mí, que somos comelones, encontramos que la palabra de Dios es infinitamente más deliciosa que ella, que es lo que comemos. Consagración. No me senté en compañía de burladores. Esto es apartarse. No en el sentido de que no. Tú puedes estar con el pecador más empedernido y sin embargo no te ensucias de su pecado. Eres un agente de cambio para hablarle con amor. No estoy hablando de la actitud farisíaca de creer que eres mejor que otro, pero no condescender, burladores. Estamos en medio de un mundo, lo que en las escuelas llaman el bullying. Eso se ha vuelto crónico. Los chiquillos son, bueno, desde chicos siempre éramos así. Había un código de hombre que nosotros teníamos que burlarnos entre nosotros. Eso ha sido hasta cierto punto natural dentro de cuando uno es muchacho. Pero hoy está crónico. Hoy es un pecado ser un poquito gordito. Hoy es un pecado no vestir a la moda. Hoy es un pecado. La gente se burla. La Biblia dice, en silla de escarnecedores no te sentarás. ¿Saben lo que es un escarnecedor, verdad? Un burlador. Literalmente escarnecer es lo que hace una fiera salvaje con un animalito indefenso. ¿Has visto esos leones en el África atacando a los búfalos? Yo vi uno que se lo comió vivo. Eso es escarnecer literalmente, pero esa figura es traída al ámbito espiritual para decir aquellas personas que se gozan con la desgracia de otro o que se burlan de otro. Eso es ser un escarnecedor. Es la manera como el mundo actúa. Él dice, no me senté con ellos. Yo tenía una consagración especial. Me senté solo porque me llamaste en indignación. Es decir, la actitud de un santo que ve las cosas que ocurren en su mundo y no puede ser indiferente a ella. Porque fe perpetua mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí acaso como una cosa ilusoria? Como aguas que no son estables, por eso te estoy buscando, porque yo no quiero que tú seas para mí algo ilusorio. Yo quiero tener la presencia de Dios en mi vida y que mi cristianismo sea real, no una ilusión con la cual me engañe. Y por último, respuesta divina de Dios. Dios promete paz y vida espiritual abundante, no ausencia de dolor. Leemos los últimos capítulos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremías,
si te convirtieres Agner, si te convirtieres Angie, si te convirtieres Abby, si te convirtieres Luis, si te convirtieres Rolly, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Quieres ser predicador? Entresaca lo precioso de lo vil. Haz diferencia entre el trigo y la cizaña. Ve más allá de lo normal. No ves el mal obvio, el que cualquiera, incluso el maleante más maleante de todo, puede saber que eso es mal. Aquellos que por el uso tienen los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es un momento en la historia donde tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Porque hoy desde el púlpito no se hace diferencia entre lo inmundo y lo santo, entre lo profano y lo que es santo. Pero si quieres ser como la boca de Dios, date a la tarea por la palabra de Dios y por el estudio de ella, de entresacar lo precioso de lo vil. Porque eso te dará la capacidad de no ser influenciado por la cultura, sino tú influir la cultura. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré por pueblo, te pondré por muro fortificado de bronce. Así debe ser tu carácter. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte. Consideraciones finales. Voy a concluir con esto. No sé qué te está pasando. No sé qué te está ocurriendo. Sé que muchos están en aflicción. Sin embargo, repito, yo no te puedo prometer lo que Dios no promete. Yo no te puedo decir, hablando de parte de Dios, para ver si acierto, porque muchas veces se acierta, es una adivinanza, es una lotería. El Señor me dice que la aflicción que tienes va a acabar la semana que viene. Y si ocurre, y si la pego, entonces eres fiel a mi palabra y no a la palabra de Dios. Porque mientras que acerté en el caso tuyo, me equivoqué con cientos. A mí que me interesa que alguien me diga que algo va a ocurrir y ocurre. Ese es un vulgar adivino. A mí lo que me interesa es que me predique la palabra. A mí me interesa lo que dice este evangelio. ¿Quién soy yo? Soy tan importante para que, ay, me bendijeron y me dijeron que yo iba a hacer esto. ¿Y qué? El evangelio es mucho más que eso. ¿Acaso el evangelio está para servirme a mí? Eso es ser engañado siguiendo la corriente de este mundo. Que me profetizó y usted está en contra de eso y me acertó, me dijo que se me iban a abrir las puertas y se me abrieron y los papeles que no entraban, entraron. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no te voy a predicar eso. Mira, aunque el Señor me dijere, bueno, no sé, si el Señor me dijera tengo que decirlo. Pero yo quiero transmitirte el consejo, esta palabra infalible que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y Él no te ha prometido necesariamente que las cosas te van a ir bien. Él dice en Juan 16:36, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Estás en aflicción, las cosas te van mal. Confía, sigue confiando. Quita la cara lánguida. Que el diablo se retuerza de rabia, pon tu mejor sonrisa y dile, no tengo motivos para estar en aflicción. La escasez que estoy padeciendo no me va a quitar el gozo, porque mi gozo no depende de circunstancias externas. No me va a quitar la paz, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. La paz que da el mundo es paz de circunstancias. Si hay, tengo paz. Si no hay aflicción, tengo paz. Pero Él dice, la que yo doy no es como el mundo la da. Viene de tu comunión con el Espíritu Santo. Dice Romanos 3:5, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hechos 14:22, el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia perseguida, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por favor, quítame esa cara
El Señor dice, cuando estés en aflicción, no demudes tu rostro para que la gente vea tu piedad. Estoy en aflicción. Unge tu cuerpo, úntate el mejor perfume, ponte la mejor ropa y dile al mundo, lo único motivo que tengo es para estar gozoso porque conozco al Dios que me salvó. Y con salvación todo lo demás es bonificación. Primera de Pedro, el apóstol hablando dice, amado, no se sorprendan del fuego de la prueba que están entre ustedes, como si cosa extraña os sucediese. Alégrense en la misma medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, para que también se regocijen plenamente cuando la gloria de Dios sea revelada. No se impacienten. Esto es la perseverancia de los santos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Amén. Cuando veas con ojos de eternidad, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Podemos decir como el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Puede cerrar sus ojos. Hay muchas cosas que nos afligen. Y las que más duelen son las que vienen de personas cercanas, que sin duda muchas veces es parte de nuestra experiencia. Gente en quien confiábamos, que nos traicionan. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado. Ni se levantó contra mí el que me aborrecía, dijo el salmista. Sino tú, al parecer íntimo amigo, que juntos comunicábamos los secretos y andábamos en comunión en la casa de Dios. Es un salmo mesiánico, está hablando de Judas. En una ocasión también David dijo, Señor, me acusan sin razón si yo he hecho esto, si hay maldad en mis manos. Antes he asistido al que sin causa era mi enemigo. He favorecido al que me aborrecía. Pero si yo he hecho esto, persiga el enemigo mi alma y huelle en tierra mi honra. Si yo he hecho esto, Señor, ¿por qué se me acusa? ¿Por qué me persiguen si yo no he hecho esto? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Yo te pido el consuelo divino, que no es como el mundo lo da. El consuelo para ti no será respuestas, aunque Dios la tiene. No sé cuándo, yo no sé si tu aflicción va a demorar un día más, hoy mismo termina, o te quedan todavía 5 o 10 años con ella, yo no lo sé. Si hay un profeta que lo sepa, que te lo diga, pero yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que en medio de la tribulación el Señor forja el carácter de Cristo en ti. Y Santiago nos dice que nos alegremos en medio de la tribulación. Ayúdanos, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Entiende que lo que te acontece es para tu bien espiritual. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y finalmente te ha de glorificar si permaneces fiel hasta la muerte. Dice la Biblia, yo te daré la corona de justicia. Pero no reniegues, no actúes inapropiadamente en medio de la tribulación, porque lo que haces es apartarte del propósito de Dios.
desvirtuar la gloria de Dios. El mundo espiritual te mira y dice, ahí está, no son verdaderos. Dios los aprieta un poquito, inmediatamente viene la rebeldía, viene el desánimo, viene la queja. Actúan para que todo el mundo sepa que están en aflicción. No, Padre Santo, tú eres el motivo de nuestro gozo. Tú eres la razón de nuestra fortaleza. Tú eres castillo fuerte, oh Padre Celestial. A ti acudirá el justo y será levantado. Tú sacas nuestro pie del lodo cenagoso y lo haces posarse en tierra firme, en roca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.